¿Estamos claros? Y eso es lo que explica el por qué el gasto o el déficit fiscal genera desequilibrios externos. Porque de alguna manera la economía se tiene que equilibrar. En economía, todo gasto, todo ingreso del gobierno implica un sacrificio para alguien. Las cosas no vienen gratis. Si el gobierno gasta más, ese más o se lo saca a las familias o se lo saca al sector externo. No hay otra posibilidad. Matemáticamente es imposible aumentar el gasto sin reducir el consumo de las familias y sin reducir la inversión. O sin crear un déficit externo. Entonces la economía se reequilibra, el agua busca su nivel por cualquiera de estos mecanismos. Cuando tú tienes moneda propia, la forma de reequilibrar la economía está dada por la apreciación del tipo de cambio y el aumento en los precios. ¿Cómo es esto? Pues el gobierno crea un déficit. La demanda endógena crece más rápido que el PIB. El PIB es la oferta endógena, la demanda endógena es el consumo de las familias, la inversión de las empresas y el gasto del gobierno. Cuando esta demanda endógena crece por efecto del gasto que es autónomo y tenemos una demanda endógena mayor que el PIB, porque el PIB no crece a la misma velocidad, tú estás creando un desequilibrio endógeno. Tú tienes una demanda endógena mayor que el PIB. ¿Cómo logras el equilibrio? Reduciendo el consumo de las familias y afectando la inversión. Pero sobre todo reduciendo el consumo de las familias. ¿Cómo lo reduces? Simple. Ese aumento en el ingreso, perdón, en el gasto, genera un aumento en la demanda que presiona el tipo de cambio. Al subir el tipo de cambio, estás encareciendo los bienes importados. Es decir, las familias ahora van a tener que pagar más por lo que antes consumían. Es decir, que con el mismo ingreso van a consumir menos. En otras palabras, le estás quitando a las familias parte de su ingreso real. Por un aumento de precios generado a su vez por un incremento en el tipo de cambio. Las empresas le vas a afectar sus costos por dos lados. Del lado negativo, a las empresas les sube sus costos de insumos que son importados. Pero por otro lado le baja sus gastos variables, básicamente salarios. ¿Por qué? Porque las empresas seguirán pagando el mismo salario en moneda nacional, pero ahora en moneda extranjera ese salario tiene un valor más bajo. Entonces, ¿cómo reequilibras una economía con moneda propia? Ajustándole el cinturón a la gente. En otras palabras, son los consumidores, son las personas, ricos y pobres, todos los que pagamos los desequilibrios fiscales. ¿Cómo nos pasan la factura? A través de la depreciación de la moneda o apreciación del tipo de cambio y a través del ajuste de precios. Cuando tienes dolarización, no puedes pasar esa factura. No tienes cómo hacerlo.
¿Cómo tienes que pasar la factura en dolarización? Ajustando impuestos. Al ajustar impuestos, el efecto es el mismo que tenías antes cuando devaluabas. Es el mismo efecto que tenías antes cuando apreciabas el tipo de cambio. Cuando impulsabas los precios en alza. Al aumentar los impuestos que estás haciendo, reduciendo el consumo de las familias. Reduciendo la capacidad de invertir de las empresas. Solo que ya no puedes hacerlo de manera tan piñada como lo haces cuando tienes moneda propia. Cuando tienes moneda propia, tú devalúas y cuando los precios suben, metes preso a los comerciantes y les dices que son unos especuladores. Y entonces, yo devalúo, hago la grande, genero la causa de que los precios suban y le echo la culpa a otro. Porque siempre tengo que tener un culpable y tengo que meter preso a alguien porque yo soy inocente, yo no he hecho nada malo. Cuando no tienes moneda propia, que es el caso ecuatoriano, ya no puedes tirar la piedra y esconder la mano. Ya tienes que subir los impuestos directamente. Entonces, si yo quiero gastar más, ustedes tienen que consumir menos. Porque del mismo correa salen los cueros. Ahora, no quiero afectar los impuestos porque quiero ser reelegido. Entonces te queda el camino de generar un déficit en la balanza. Ese déficit en la balanza es la consecuencia directa de un aumento del endeudamiento. Entonces tú aumentas el ingreso del gobierno en el corto plazo endeudándote. Aumentas su capacidad de gasto. Aumentas entonces la demanda de bienes y servicios. Pero del otro lado que tienes un PIB que no va a crecer en la misma proporción. Entonces, ¿cómo tú materialmente satisfaces esa demanda que está creciendo si los precios no aumentan? Lo haces a través de importaciones. Como las exportaciones no van a aumentar porque el gasto aumentó, entonces generas el desequilibrio externo. Entonces, el desequilibrio externo es una consecuencia natural, inevitable del desequilibrio fiscal. Cuando el desequilibrio fiscal no lo compensas con tributación, con un aumento de la tributación, en una economía dolarizada, o cuando no lo compensas con una apreciación del tipo de cambio y ajuste en los precios, que hacen que reduzcas la demanda de las familias para que entonces el gobierno pueda aumentar la suya. ¿Estamos claros? Entonces, lo que te estoy dando es el marco teórico. Ese marco teórico que te estoy dando lo puedes traducir en un Mundell y Fleming, que no es más que la misma teoría keynesiana, que desmiente el pensamiento neoclásico en el sentido de que el gasto no afecta al ingreso de la economía o no afecta al PIB. La teoría keynesiana te dice que el gasto tiene un efecto multiplicador. Sin embargo, ese efecto multiplicador no es absoluto, es relativo. Y esas condicionantes que limitan el efecto multiplicador son
la elasticidad del sector externo. Estamos hablando del teorema Marshall, del teorema Marshall-Lerner. Estamos hablando de la capacidad que tiene el sector productivo para sustituir importaciones. Estamos hablando, por lo tanto, de Marshall-Lerner. Estamos hablando de la estructura de las importaciones. Volvemos a hablar de Marshall-Lerner. ¿Ok? Es decir, ¿qué capacidad tiene el país para reducir importaciones cuando el tipo de cambio lo estás alterando a través de un aumento en la demanda agregada vía gasto público, vía En, demanda autónoma? economista, también aquí en Ecuador, para reducir las importaciones, pusieron salvaguardias. ¿Y cuál fue el efecto? Eh, lo que estuve viendo es que sí hubo un efecto en reducir las importaciones, pero igualmente había un bajo crecimiento y las exportaciones no fueron tan grandes para compensar. ¿Pero por qué? ¿Qué importaciones bajaron? Las importaciones de capital, creo. Y cuando bajan las importaciones de capital, ¿qué es lo que está generando? Una reducción del PIB. No solamente una reducción del PIB, está generando desempleo. ¿Me explico? Generas desempleo en el sector privado. Porque el sector privado, ¿qué significa importar capital? Significa invertir. Y cuando tú no inviertes, no solo que no generas ingresos, sino que tampoco generas empleo. Esa es la razón del por qué el empleo no pleno o el empleo inadecuado en Ecuador ha crecido como espuma, mientras que el empleo formal crece a razón de 1.5% anual, muy por debajo del crecimiento de la población. Porque cada vez hay más gente y hay menos oportunidades de empleo. Y como la gente no se deja morir de hambre, pues sale a vender chocolate, sale a vender caramelos, sale a vender papel higiénico, sale o se monta una carretilla de hamburguesas o hace cualquier cosa con tal de parar la olla de su casa. Por eso es que tú ves que el desempleo aparentemente no crece. Lo que crece es el empleo informal, el autoempleo informal, porque la gente no se deja morir de hambre. Entonces, cuando tú ves que no crecen las oportunidades de empleo, o te pones a hacer cualquier cosa o te dedicas al robo. Te haces choro o te haces informal, no tienes otra salida. Entonces, cuando tú empiezas a colocar salvaguardas, lo que estás es colocándole freno al crecimiento de la economía. Piensa que esto es como un dique. Cuando el nivel de agua sube más allá de la pared del dique, el dique se derrama. ¿Qué cosas son las salvaguardas? Mira, le voy a poner la manito para que el agua no salga. El agua se te va a chorrear. El agua se te va a chorrear. Es decir, tú no puedes ir en contra de la naturaleza. ¿Qué tiene que ver la naturaleza en esto? Tiene que ver mucho. La gente con el dinero en el bolsillo, ¿qué hace? Sale a comprar. ¿Qué compra? Lo que haya. Entonces, cuando colocas salvaguardas, colocas prohibiciones, el efecto número uno es que generas
un incremento de precios dentro de la economía. El efecto número 2, creas contrabando, porque ese mismo desnivel de precios genera una brecha que permite el contrabando. Y entonces comienzas a tener un comercio no registrado. Y tú dices, pero ¿por qué siguen faltando divisas si ya la demanda la bajé? No, no la has bajado, la has disfrazado. ¿Me explico? La economía no la controlas con medidas policíacas. Las leyes de la economía tienen una fuerza mayor que las leyes de la termodinámica o de la hidrodinámica. Cuando empieza a llover, tú puedes poner un muro de concreto anchísimo. No sé si tú has ido por Los Ceibos, pero están arreglando la calle que va hacia la calle Portete. Y han tenido que cerrar un carril porque el cemento, que tiene más o menos unos 30 centímetros, la capa, la plancha de cemento, se ha levantado. ¿Y qué es lo que la levantó? Los 2 o 3 aguaceros que han caído. Tú puedes poner la placa de cemento que te dé la gana, el agua la empuja. Entonces, si tú en un muro de contención no pones los tubitos para que el agua desfogue, el muro se te viene abajo. No importa cuánto cemento le hayas puesto, no importa qué tan grande sea el muro, no importa qué tan ancho sea el muro, no importa cuánto lo hayas anclado a la tierra. El agua, si no tiene cómo fluir, el agua te tumba el muro. En economía es exactamente igual. Tú no puedes ponerle diques a la naturaleza. Cuando tú tienes plata en el bolsillo, ¿qué haces? ¿Qué hace el gobierno cuando gasta? Poner plata en el bolsillo de la gente. Pero poner plata en el bolsillo no de la gente que ha producido. Pone plata en el bolsillo de gente que no está produciendo. Esa gente que hace con el dinero sale a comprar. ¿Qué compra? Lo que necesita. Y si lo que necesita no lo hay en el país, hay que importarlo con salvaguardas o sin salvaguardas. Y si no se lo puede importar, pues la presión de la demanda hace que alcance precios tales que el contrabando se vuelve buen negocio. Ergo, la corrupción es consecuencia de tratar de manejar las consecuencias del gasto público a través de salvaguarda y a través de medidas de contención. Porque vas creando brechas tan grandes que permiten cualquier cosa. O sea, un bien en Colombia vale 100, en Ecuador vale 300. Tú dices, no, no lo puedes traer de Colombia porque voy a poner salvaguardas para que no venga de Colombia. Viene de Colombia igualito. Y entre los 100 y los 200 y los 300 hay $200 de ganancia para repartir. Entonces yo traigo mi camioncito, en la frontera doy $50, cuando llego a Santo Domingo doy $50 y llego a Guayaquil con mi producto costándome 200 y el precio es 300. Igual me gano 100. Y corrompo a 2, 3 o 4 personas. Tengo con qué corromperlas. ¿De dónde nace ese plus que me permite corromper? De la diferencia entre el precio que la demanda impone y el precio que imponen las salvaguardas.
¿Por qué la gente se iba a Colombia? ¿Tú te acuerdas cuando el presidente se quejaba y decía que eran unos malos patriotas porque iban a Colombia a comprar los útiles escolares? Y la gente aquí en Guayaquil y en Quito, los vendedores que venden cuadernos y que venden lapicitos y que venden, eh, nadie les compraba y todo el mundo se iba a Colombia a comprar. Entonces son unos malos patriotas, son unos enemigos de la patria, porque van a comprar a Colombia y no compran en Ecuador. Porque no somos estúpidos, pues. Porque yo cruzo la frontera, llego a Ipiales y un televisor que en Quito o en Guayaquil costaba $500, detrás de la frontera me costaba 100, pues. Un teléfono celular que en Guayaquil te costaba $500, allá lo conseguía por 150. O una impresora, o una computadora. ¿Me Tío explico? economista, todo esto, esta salvaguardia es para proteger los dólares, para Pero que no no los salgan, porque protege, pero no son protege escasos. nada. No protege nada. Porque ignora cuando tú partes de eso, cuál es el supuesto de que el gobierno tiene la capacidad para controlar y la gente acepta las cosas. Pero cuando a mí me dicen que yo soy un mal patriota porque voy a comprar a Colombia y no compro en Ecuador, yo te puedo contestar que soy más patriota que tú, porque yo defiendo la patria que a mí me corresponde defender. O sea, cada uno de nosotros es responsable de un pedazo de la patria. Y mi patria es mi familia, son mis hijos, es mi mujer, son mis nietos, son mis hijos. Esa es mi patria. Ese es el pedazo de patria, el pedazo de Ecuador que yo tengo que defender. Y yo no voy a estar quitándole a ese pedazo de Ecuador que me corresponde defender lo que le puedo dar simplemente porque le tengo que pagar impuestos al gobierno. ¿Ok? Pero también, Yo como buen economista, patriota le doy a los ecuatorianos que están bajo mi responsabilidad todo lo que mi trabajo les pueda dar. Porque ya al fin y al cabo cada familia es responsable de lo suyo. ¿Me explico? Entonces, con esa visión que te estoy dando, todo se vuelve lícito. Hasta el contrabando funciona. Por eso, cuando tú pones salvaguardas, cuando tú pones impuestos, cuando tú pones prohibiciones, lo único que creas es corrupción. pero digo economista, no, digo, el valor monetario no es tan grande si uno va a comprar ipiales, todas las cosas, sino es que según como se dio, es que la gente no vendía en ese espacio. Todo el mundo se le iba para allá, pero de ahí el valor económico, el valor monetario no es tan grande como lo que se importa casi miles y miles de millones de dólares, que es ahí Pero es donde que allá tú donde va no, el gobierno. pero es que tú no Pero en sabes. cambio ahí es la situación Tú de que no se estás, a ver, vende. tú estás considerando que las cifras que dice el gobierno reflejan la verdad. Sin embargo, la experiencia nos enseña que cuando los impuestos suben, que cuando las prohibiciones aumentan, lo que aumenta es la corrupción. ¿Y qué significa la corrupción? Que yo entro por la aduana 1000 y declaro 100 y reparto 50. Entonces, ¿qué es lo que me dicen las estadísticas del gobierno? Que traje 100, pero en realidad no traje 100, traje 1000. ¿Y por qué nadie dice nada? Porque todos ganan.
Eso se llama corrupción. Es decir, cuando tú pones ese tipo de medidas, lo único que haces es abrir el espacio a la corrupción. No esperes que no haya corrupción. Puedes poner al mismísimo Papa en la aduana, se corrompe. ¿Me explico? Porque finalmente todos empiezan a sufrir lo mismo, o sea, el mal aquí es de todos. La escasez se empieza a ver en la casa tuya y en la casa mía. Entonces yo soy agente de aduana, pero también tengo un hogar. Y cuando veo que lo que me están pagando no es suficiente, pues entonces en ese momento se abre la ventana para que yo me corrompa. Entonces el contrabandista resuelve el problema de su hogar, resuelve el problema de cientos de hogares y resuelve también el problema de ese funcionario público que lo han puesto ahí justamente para que las cosas no pasen. Creas la oportunidad. La corrupción nace a partir de ahí. ¿Por qué se habla de que las aduanas son corruptas? ¿De qué depende la corrupción de las aduanas? De los márgenes de ganancia que puede dar los tributos. Cuando tú tienes tributos bajos, la gente cuida su puesto. Y los tributos aumentan en dólares, aunque bajen en porcentaje. ¿Por qué? Porque nadie se arriesga, porque los márgenes de ganancia se reducen. Los márgenes de ganancia especulativa me refiero. Es decir, yo no voy a tratar de pasar por frontera un producto que lo puedo perder por completo simplemente porque dejé de pagar 10% en impuestos o 15% en impuestos. Pero cuando a mí me ponen 30, 40, 50% de impuestos, me están aumentando el margen especulativo, es decir, me están aumentando ese margen del que yo dispongo para corromper. Están aumentando mi ganancia. Es decir, si yo contrabandeo y no le pago al gobierno lo que le tengo que pagar al gobierno, todo ese impuesto se convierte en mi ganancia. Por lo tanto, parte de esa ganancia la voy a usar para pasar como que fuera legal, aunque no lo es. Subfacturo. Así de simple. Y digo que lo que costó 100 costó 10. ¿Me explico? ¿Quién tiene que ver eso? La gente de aduana. Él es el que tiene que verlo. Y si yo a la gente de aduana le digo, mira, aquí hay un cariñito para ti. Y voy a traer todos los meses lo mismo. Así que asegúrate que todos los meses tú vas a contar con 2 o con 3,000 dólares adicionales a lo que te está pagando el gobierno. Y el gobierno le está pagando 1,200. ¿Tú crees que a esa persona le interesan los 1,200 que está ganando? Cuando el otro le dice, mira, yo te aseguro que te voy a pagar 2,000 dólares mensuales, pero fírmame nomás los papeles. Todos los meses te voy a traer unos papelitos iguales, tú me los firmas y tienes 2,000 dólares que no tienes que declararlo, que no se lo debes a nadie, que son los que no vas a pagar impuestos, no vas a pagar IVES, no vas a pagar nada. Son libres para ti. Lo único que tienes que hacer es firmarme el papelito cuando yo venga y decir que revisaste y que está todo correcto. Esas son las consecuencias de las salvaguardas. Entonces, cuando tú ves las cifras reales, cuando tú ves las cifras del gobierno, tú dices, wow, bajó.
pero la cifra real, el gobierno no la tiene porque nunca la registró, porque registró una cifra falsa. Y entonces ahí es cuando tú ves gente de aduana que compra casa en San Borondón. O lo ves con carro nuevo. O lo ves viajando a Miami con $1,200 de sueldo. Y pasándose 15 días en el exterior. ¿De dónde sale eso? De las salvaguardias. De los impuestos no pagados. ¿Y eso por qué ocurre? Porque creas la oportunidad. Entonces, cuando tú partes del supuesto de que tú puedes controlar la corrupción con márgenes de ganancia de esa naturaleza, te estás engañando a ti mismo. Porque hasta tú mismo vas a caer. ¿Me explico? Mira, yo tuve un amigo, tengo un amigo, hace años que no lo veo, hace años que no hablo con él, pero hemos sido muy buenos amigos. Él fue director general de aduana. Muy estricto. Muy estricto. Lo va a ver alguien y justamente yo estaba hablando con él en ese momento. Te voy a repetir las palabras que le dijo delante mío. Fulanito, ¿por qué eres tan pendejo? Delante mío se lo dijo. ¿A qué te refieres? Mira, yo vengo a conversarte porque tenemos un amigo en común que es fulano de tal, que es importador y tú en el proceso retuviste una importación que él había hecho, bla, 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 bla. Y somos amigos. Bueno, pero es que la importación no había sido hecha correctamente. Dice, mira, fulanito, te voy a decir algo. Aquí tengo un maletincito con un billetito. Y le abrió el maletín y se lo puso en la mesa. Tú me dirás, si tú me lo recibes o se lo llevo a tu jefe. Porque si se lo llevo a tu jefe, a ti te votan. ¿Me explico? Entonces me lo recibes tú y le guardas un pellizquito para tu jefe, que lo está esperando. Porque yo le dije que teníamos problemas y él me dijo que hablara contigo. O tú me lo recibes y de esto una parte se la das a tu jefe. O yo le llevo el maletín completo a tu jefe y vas a ver que mañana estás sin trabajo. Lo que te estoy diciendo, yo lo vi. No te voy a decir en qué año fue, eso fue hace muchos años atrás. Pero eso no ha cambiado. ¿Qué es lo que genera eso? Estábamos hablando de importaciones de vehículos. Los impuestos sobre los vehículos eran superior al 50%. Entonces, un impuesto de 50% da chance para dejarle al gobierno 5%, 10% por allá, dejarle al funcionario otro 5% y yo me gano el 40%. O de pronto me sale el funcionario demasiado avión que tiene que repartir mucho y bueno, te dejo el 20% y en ese caso yo me gano el 30%. Estamos. La economía, tú no puedes olvidar dentro de la economía el factor humano. Somos seres humanos.
Tú no puedes olvidar en economía que el ser humano razona en función de sus propias necesidades. ¿Me explico? Siempre se dice, nunca pongas al ratón a cuidar el queso. El problema es que todos los seres humanos de alguna manera son ratones, que necesitan comer queso. Entonces, cuando la quesera es muy grande, el ratón se vuelve feroz. Esa parte del ser humano uno no puede olvidarla. En el razonamiento de que yo puedo controlar el flujo de divisas, que yo puedo frenar la salida de capitales, de que yo puedo lograr reducir las importaciones, prohibiendo las importaciones, poniendo salvaguardas, aumentando impuestos, no funciona. La idea de que yo aumentando impuestos puedo financiar el gasto no funciona. ¿Me explico? Tú tienes países donde los impuestos son altísimos y sí funcionan. Es el caso de Suecia, por ejemplo, el caso de Noruega. ¿Pero por qué funcionan? Porque el consumidor, el tributante, el ciudadano, ve en los impuestos que paga un retorno. ¿Me explico? Y ve un retorno que es adecuado. Te pongo solamente un ejemplo. Un amigo mío que es noruego, en algún momento el hijo se le enfermó, le dio diabetes infantil, niño pequeñito, tipo se volvió loco, se le iba a morir el hijo, así que dijo voy a renunciar al trabajo y me regreso a Noruega. Trabajaba con una fundación noruega, Misión Alianza de Noruega en Ecuador. Te doy el nombre de la institución. Le dijeron, ¿sabes qué? Tómate unas vacaciones, lleva a tu hijo, que lo vean los médicos en Noruega y a ver qué pasa. El tipo cuando llegó al otro día escribió, él siempre se me quejaba de que los impuestos en Noruega eran muy altos. ¿Qué él puso en su carta? Dice, toda la vida estaba equivocado. A mi hijo lo recibieron en un hospital que es de los mejores del mundo. Le dieron todas las atenciones del caso. Me entregaron un paquete con un mes de medicinas y con su tratamiento y me dijeron, usted está en Ecuador, váyase tranquilo, llévese a su hijo, aquí van las medicinas. Dentro de un mes, un médico nuestro irá a Ecuador a visitar a su hijo, a hacerle los exámenes, a ver cómo está y a llevarle otro paquete con medicinas para otro mes. En otras palabras, de Noruega venía un médico expresamente a chequearlo a su hijo, sin un solo centavo de costo directo. Él ya estaba pagando eso a través de sus impuestos. ¿Me explico? Entonces, cuando yo veo que los servicios de educación, cuando yo veo que los servicios de salud, cuando yo veo que los servicios públicos valen lo que estoy pagando en impuestos, yo lo pago. Pero cuando veo que mis impuestos suben, y mis servicios se deterioran, cuando yo no veo una respuesta
en la calidad de los servicios frente a lo que estoy tributando, lo primero que siento es que la tributación es injusta. Cuando yo veo que a fulanito lo acusan de inmoralidad, que fulanito usó las vacunas públicas para vacunar a mamita, lo cual es muy humano, de pronto yo también lo hubiera hecho, pero no es correcto. Es humano, es comprensible, pero no es correcto, porque es un bien público a quien él le está dando un uso privado, porque él está determinando quién tiene que ser vacunado simplemente porque es su pariente. Cuando yo veo esas cosas, yo digo, ¿para qué voy a pagar impuestos? ¿Para que me roben? ¿Me explico? Entonces, cuando yo veo que me suben aranceles y que me ponen salvaguardas y que me aumentan los costos, pero no tengo un correspondiente servicio que reaccione de la misma manera, yo comienzo a ver como injusto lo que me están cobrando. Y entonces justifico mi corrupción en la corrupción de otros que estoy viendo. Entonces ahí viene el comerciante y dice, ¿para qué voy a pagar tantos impuestos? La plata se la va a robar a alguien, algún vivo. Entonces más bien yo señalo quién es el vivo que se le va a robar la plata al gobierno y pago menos. Si va a haber corrupción, ¿para qué yo voy a ser legal? ¿Me explico? Entonces, lo que te estoy contando son hechos de la vida diaria. La economía no puede escapar de la naturaleza humana. Y ese es uno de los grandes problemas que tiene el socialismo, por ejemplo. Una cosa es el socialismo teórico, donde todo es muy bonito, donde a mí me encanta el socialismo teórico, porque es hermoso. Y otra cosa muy distinta es el socialismo real, lleno de corrupción. ¿Y por qué lleno de corrupción? Porque va contra la naturaleza humana. ¿Me explico? Yo pongo a un grupo de fulanos a administrar lo que es de todos. Y ese fulano tarde o temprano se corrompe. Y tarde o temprano lo que es de todos comienza a volverlo suyo. Aunque el discurso diga otra cosa. ¿Me explico? Tú no puedes olvidar la naturaleza humana. Finalmente la economía la expresamos por funciones matemáticas, pero la economía no es matemática, la economía es fundamentalmente una ciencia humana. La economía, el comportamiento de la economía es el comportamiento de los conglomerados humanos, y el comportamiento de los conglomerados humanos es el comportamiento de las personas, de los individuos. Yo te voy a poner un último ejemplo para que lo entiendas. El año 73, a principios del año 73, era el gobierno de Salvador Allende en Chile. Aquí en Guayaquil, en la universidad, pues todos éramos allendistas y todos vivíamos y gritábamos viva Allende y viva la revolución y toda esa vaina. Todo eso que ustedes hacen hoy, yo también lo hice en mi época. Y entonces hubo una reunión en jurisprudencia porque se iba a hacer un viaje de apoyo al gobierno de Salvador Allende. Estudiantes de la Universidad de Guayaquil se iban a ir a Chile a unirse a la manifestación de apoyo al gobierno de Salvador Allende, a quien los yanquis querían tumbar. Yo no fui, pero desde afuera escuchaba los discursos, y entre los discursos era compañeros
Ustedes no le hagan el juego a la oligarquía y al golpismo. Ustedes van a viajar con dólares, esos dólares los llevan al Banco Central y los venden en el Banco Central para apoyar al compañero Salvador Allende. No vendan sus dólares en el mercado negro. Yo no te digo que alguien no lo habrá hecho. Solo te digo que todos los que yo conocía, que les pregunté, ¿y qué hiciste con los dólares? No, hermano, cuando iba para allá, el ascensorista del hotel me dijo, le pago tanto por los dólares. ¿Cuánto era el precio oficial del dólar en el Banco Central? 13 escudos, en ese entonces era escudos, por dólar. Pero yo le pago 500 escudos por dólar. Aquí mismo los tengo. Nadie llevó los dólares al Banco Central. Nadie. Porque es que si yo llevo los dólares al Banco Central voy a tener 13 escudos. Y con los 13 escudos, ¿qué puedo comprar? Pero este señor me está entregando 500. Y con lo que este señor me entrega, pago una semana entera de hotel. Y con lo que el Banco Central me entrega, no pago ni un día. ¿Me explico? Nadie. Ahí el socialismo y ahí el comunismo se fue para casa al carajo. Nadie le vendió los dólares al Banco Central. Todos vendieron los dólares en el mercado negro. Todos. Pero es que estás apoyando a la oligarquía al venderlo porque estás hundiendo. Es que el gobierno se está hundiendo solo, pues. Porque cuando tú tienes una brecha cambiaria de ese tamaño y por populismo no has querido devaluar, eres tú el que te estás hundiendo. No son los yanquis. Tú no necesitas los yanquis para que te hundan. Te hundes tú solito. ¿Me explico?